Y bueno, gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Soy Albanox Rickson. Y Miss Vinir, creo que no lo he dicho muchas veces, pero yo amo, a- adoro a los dinosaurios. Y de hecho, una de las youtubers slash VTubers que más veo, y que de hecho me, me ayudó mucho a crear este canal de reacciones, fue Bunny Blasty. Y ella me ayudó mucho a revivir mi gusto por los dinosaurios. Así que ¿por qué no? He empezado otra vez con un video de la mayor guerra evolutiva de la historia del T-Rex. Ah, no, perdón. La mayor guerra evolutiva de la historia. T-Rex versus Triceratops. Y acá yo voy a decir mi pequeña opinión. Y yo siento que en primera está mal para mí está mal el hecho de hacer un power scaling con los dinosaurios, con animales en sí. Con animales en sí, ya sea dinosaurios, mamíferos, lo que sea. Es estúpido el crear un power scaling. Porque no es algo como que, uno es más poderoso que X. Es es más complejo que eso, pero aún así, yo siento que en esta ocasión, en el tema de el Triceratops con el tiranosaurio, es algo no solo un power scaling, no es un power scaling en sí, es más que nada, no sé, es como una rivalidad ya más grande, ¿saben? Y siento que vamos a ver eso en este video, aparte de lo que tuvieron que pasar los ceratópsidos y los tiranosauridae para llegar a este punto, ¿saben? Si le preguntas a cualquier persona en la calle que te nombre a dos dinosaurios, el 99% te dirá lo mismo: Tiranosaurio Rex y Triceratops. Obvio. La cultura pop nos hizo un daño tremendo vendiéndonos esto como un simple combate de lucha libre, donde un día se cruzaron por casualidad. Pero la verdad es Y muchísimo no. más fascinante. No fue una simple pelea, fue la mayor guerra biológica y carrera armamentista en la historia de la Tierra. Una donde cada adaptación de uno forzaba al otro a volverse más letal. Ay, por Hey, ¿qué tal? cierto, por cierto. De hecho, aquí tengo un libro de dinosaurios, por lo que mi libro es, para mí, este es el libro de dinosaurios. Lo tengo desde que tengo 9 años, más o menos. Que es que es de Wingbook, el dinosaurios del inicio a la extinción. Es God, sinceramente. Y ahí, pues, a ver si llego a usarlo, no sé, para dar más retroalimentación, no más cosas para el video. Eso sí, no soy un paleonerd así súper god, así de que, no mames, yo me sé hasta, no sé, de qué tamaño es el pito del tiranosaurio, no. Pero sí me sé un poco más eh, sé muchas cosas, eso sí. Sé muchas cosas de dinosaurios, por lo que esperen a que mínimo sí hable mucho en este video. En este video sí voy a hablar mucho. Y vamos 32 segundos de video y no sé cuánto llevo de grabación. Así que, ay, güey, empecemos. Sigamos. Compis? Hoy en Paleovitae no vamos a analizar a un solo dinosaurio, sino que vamos a hablar de la rivalidad más épica entre herbívoros y carnívoros que ha visto el planeta. Y te adelanto que Excepto vas a Puno, dejar de ver a sinceramente. estos dos titanes como simples animales Entre grandes. dinosaurios sería... Mi top 5 sería, entre rivalidades, sería... Primero, ¿cómo se llama? Velociraptor contra Microceratops. El cuarto sería Edmontosaurus contra Tyrannosaurus. Eh, ¿Cuál era? El tercero. ¿Cómo se llama este güey? El... No sé cuál sería el tercero. Bueno, el segundo sería el Allosaurus contra el Stegosaurus.
y el primero, Triceratops contra Tyrannosaurus. Y de hecho, me parece súper, bastante hasta poético, bastante hermoso el hecho de que estos dos se enfrentaron en su puto prime. O sea, no es lo mismo un Protoceratops que un Wallong, ¿saben? No es lo mismo eso. Ambos estaban en su peak de evolución. Ambos crecieron el uno para derrotarse el uno al otro. El Tyrannosaurus con su mandíbula súper fuerte, capaz... Ay, cabrón. Capaz de romper la carcasa de un coche de... No uno fuerte, pero sí uno bastante grande, de un coche en sí. Y un Triceratops que era prácticamente un rinoceronte en anabólicos. Si ya de por sí los rinocerontes son tanques gigantes que incluso un arma de fuego normal no puede ni siquiera matarlo, ni siquiera penetrar su piel, ahora imagínate un Triceratops. Sinceramente, es poético y que incluso hayan colindado sus caminos en el mismo momento en el cual se extinguieron, los dinosaurios se extinguieron, es como que God, bastante God. Comprenderás la complejidad de sus diseños y cómo ambos moldearon la evolución del otro. Muchos suelen pensar que T-Rex es un dinosaurio muy básico. Es No, grande, tiene una boca es hermoso, gigantesca sinceramente. y unas manos pequeñas, la definición más sencilla de dinosaurio. Muchos ya empiezan a Puto diseño God. De verdad, este es mi diseño de tiranosaurio favorito. preferir a otros más llamativos como el nuevo Spinosaurus mirabilis o el Giganotosaurus que, por culpa de Jurassic World, ahora todo el mundo cree que podía vencer al Rex, pero Nah, esa nada es una más mamada. lejos de la Esa es realidad. una mamada. T-Rex tiene bien merecido su nombre de rey tirano, ya que él es literalmente la cúspide de la innovación carnívora, al menos en cuestión de armas. Los tiranosaurios heredaron un mundo que por millones de años fue dominado por los antiguos carcarodontosáuridos, como el Giganotosaurus, de hecho. Estos terópodos tenían cráneos relativamente ligeros y dientes en forma de cuchillo, un método limpio para cortar y desangrar. Esa fue la ley de los grandes carnívoros por una cantidad absurda de tiempo, pero los tiranosaurios rompieron esa regla. Lo Ellos suyo era evolucionaron un cráneo destrozar, masivo, pulverizar huesos. pesado como el concreto, y dientes gruesos como plátanos, porque ellos no buscaban cortar. Su mordida era tan monstruosamente romper. poderosa que hacía estallar los huesos de las presas. Y esta es la clave de su éxito. El método de cortar y desangrar de los giganotosaurios era eficiente, pero lento, porque la presa no moría de inmediato. Ellos debían esperar a que el animal se debilitara, y esto aumentaba el riesgo de que escapara o que otro le robara su comida. En contraste, el T-Rex apostó por el método de la muerte instantánea. Desarrolló una mordida con una fuerza estimada de hasta 57.000 newtons. Eso es similar a concentrar el peso de un elefante en la punta de un diente. Con esta aterradora mordida, la incapacitación de las presas Me encanta este frame. El que sacó es así en plan de... Ah, qué buena que la puta de la maestra no está. La puta de la maestra. Me encanta. era inmediata. Podían romper su columna o aplastar su cráneo, y la lucha terminaba en segundos. Además, contrario a lo que muchos creen, T-Rex estaba muy lejos de ser un animal grande y tonto. Al contrario, era de los bastante más inteligente. inteligentes. Sus presas eran peleadores armados, y T-Rex tenía que enfrentarlos con estrategia para poder comer sin morir De hecho, en el intento. los tiranosaurios... Muchos piensan que los tiranosaurios emboscaban así como en... Vamos, en Jurassic Park. Pero no. En realidad los tiranosaurios... Más... No, sí eran emboscada, pero no emboscada... Ay, qué pendejo. No, ahora sí. Ok, ya. Los tiranosaurios no cazaban en persecución, como Jurassic Park. Cazaban en emboscada. O sea que ellos se ocultaban y esperaban primero al más débil. Porque claro, con un Triceratops así, adulto, fuertote, no, ni de pedo. ¿Por qué?
Vamos, o sea, solo mira su diseño. Tres cuernos, una, un halo en su cabeza. Prácticamente no puedes atacarlo directamente. La única forma sería por detrás. O con los más jóvenes, o los más débiles, o los más viejos. Por lo que, sí, ellos sabían cómo cazar. No era de, voy a ir a ver cuál me agarro y ahí corro, lo atrapo y listo. No. Era estrategia, era mucha estrategia y de hecho muchas veces hasta los tiranosaurios llegaban a estar días sin comer intentando buscar a la presa perfecta. Y yo por eso sinceramente mi apuesta va para los Triceratops para ver de quién llegaría a ganar en una pelea uno a uno. Que sí, ya lo dije, el power scaling es una estupidez, pero güey, una pelea entre dinosaurios y pensar quién ganaría no se le hace el feo, sinceramente. Y eso, ¿no? No solo eran gigantes y fuertes, Incómodo. eran especialistas en el combate. Si eres seguidor de este canal, seguramente ya te estés preguntando, ¿acaso desarrollar esa mordida no era un gasto energético altísimo? ¿Por qué molestarse en Sí. De evolucionar hecho, por así eso si tienen cortar carne ya... los. Por eso tienen las manitas. Porque la evolución se preocupó tanto por la mandíbula que se les olvidó las manitas, las manos. Y aún así, no son como con los abelisáuridos, que son los carnotauros, los, los majungasaurus, etcétera, que sí tienen manos así súper chiquitas, 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 que son prácticamente apéndices, ya ni siquiera son brazos que puedan usar, ya son tumores, no. En este caso de los tiranosaurios, aún así seguían funcionando, siguen sirviendo, llegando a soportar, digo, a cargar 200 kilos en brazo. Aparte de las piernas, el tener que soportar todo ese peso y tal. Todo se fue a la cabeza, todo, 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 todo. Y vamos, hasta se ve en esta réplica, en este fósil. Prácticamente todo esto se fue en la evolución. Y solamente para poder matar a los Edmontosaurus, que son vacas gigantes. Pero no vacas así X, no. Vacas enormes. Incluso, algo que me encantó, algo que me súper encantó del nuevo documental de dinosaurios, de Dinosaur creo que se llama así, fue que una Mayasaura o un Edmontosaurus, no me acuerdo cuál era la especie, este, fue uno a uno a defender a sus bebés de un Quetzalcoatlus. Y me encanta, de verdad, me encanta. Y porque, claro, de hecho, muchos piensan que los herbívoros eran así súper pacíficos, que no le hacen daño ni a una mosca y que se dejaban matar fácil. No, al contrario, tanto en la actualidad como mucho más en la antigüedad, los herbívoros son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque al estar más vulnerables contra los carnívoros, tienen que ser más agresivos, más, más todo, más querer protegerse más. Y eso me gusta más. Y el hecho de que con un Edmontosaurus tengan que ser prácticamente eso, súper poderosos con esta fuerza de mandíbula. Los Triceratops, que estamos hablando de ellos, que prácticamente tuvieron que crear armas así súper fuertes con tres picos, un halo para protegerse de la cabeza, para protegerse el cuello. Prácticamente, pues sí, como dice el chico, es una carrera armamentística.
ya funcionaba. La respuesta tiene nombre y 3 cuernos. El Triceratops. A finales del Cretácico, el paisaje norteamericano estuvo dominado por un grupo de Bueno, los herbívoros que ceratópsidos. se cansaron de ser cazados. A diferencia del sur, donde la mayoría eran blandos y carnosos como los titanosaurios, aquí los herbívoros eligieron la violencia. Estamos hablando de los Ya me animales cansé de ser buena pertenecientes onda. a Ceratopsidae, y obviamente su representante estrella, el Triceratops, el más grande y robusto conocido. Él no solo es el más famoso, también es uno de los máximos representantes de su grupo antes de la extinción masiva. Y con eso, Y el que lo acompañan un supo montón de adaptar adaptaciones. mejor y explotar mucho más sus habilidades, sinceramente. Vamos, espérame. Vivieron muy poco, sinceramente. A comparación de otros dinosaurios, ellos llegaron a vivir desde el 68 al 65 millones de años. 3 millones de años. Y los dinosaurios... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy usando mi libro de dinosaurios. Tengo que usarlo de alguna forma, ¿no? Los dinosaurios... Igual. 3 millones de años. Y aún así, con esos pocos años lograron estar bastante equilibrados y bastante bien llevados, sinceramente. Y solamente por una carrera por un evento al azar, fue que no se logró ver hasta dónde llegaban, sinceramente. A mí me encantaría sinceramente el, el ver cómo se culmina esa batalla, sinceramente. Posiblemente no llegaría a ningún lado. ¿Por qué? Porque en sí es muy raro, bastante raro que... ¿Qué verga? Ok, perdón, se escuchó algo afuera. Es muy raro que en sí dos especies se extingan a sí mismas. A no ser que sean temas súper específicos como especies invasoras o que vivan en un lugar súper aislado, que hayan muy pocos habitantes y que o se mueran por ¿cómo se llama? Por no variar en la variación genética o por cacería, pues es bastante raro. Y de hecho muchas veces se llegan a extinguir o o por cambios climáticos o por diferentes cambios en sí. Y por eso, pues sí, yo sinceramente me encantaría saber eso. ¿A dónde hubiese llegado esa carrera armamentística? Y posiblemente sí llegarían a vivir muchos, pero muchos más años de lo que llegaron, de que esos 3 millones de años en los que aparecieron. Únicas que lo llevaron a ser el mayor rival del T-Rex. La gran mayoría de ceratópsidos tenían grandes fenestras en su cola para aligerar el peso de su enorme cabeza. Esto era una adaptación principalmente porque Ah, Goya. Yo lo llamaba Halo o algo así. Goya. Ok, perdón. Esto era una adaptación principalmente porque levantar semejante cantidad de hueso sólido era muy difícil. Se necesitaba de un cuello extremadamente musculoso y ya de paso les podía servir para hacer sus escudos más grandes y Y lucir la colores mayoría, para de hecho, impresionar a eran las hembras. Pero el bastante Triceratops fue el pequeños. único que las Algunos. cerró por completo. El escudo de Triceratops era de hueso sólido y macizo. Se cree que esto fue una adaptación directa para la defensa contra el T-Rex. Un escudo con imagino. huecos es fácil de atravesar para un mordisco tan poderoso, pero un escudo sólido actúa como una armadura de tanque real para su cuello. Al mismo tiempo, la fuerza de embestida de Y Triceratops para con una soportar cabeza la tan fuerza. pesada era, literalmente, física de demolición. Su cráneo podía medir hasta 2.5 metros y pesar más de 1 tonelada por sí solo. Funcionaba Y como un sobre ariete todo, miren la el cuello, cabrón.
Está súper... Es bastante musculoso. A ver, por ejemplo, en mi libro, la mayoría de otros ceratópsidos llegan a tener cuellos no súper delgados, pero sí llegaban a ser mucho más delgados que el de Triceratops. Y sinceramente hasta se ve. Se ve que de la misma forma que el tiranosaurio, toda la evolución se llevó a la cabeza, a destruir el uno al otro. El tiranosaurio de, en su mordida, en la fuerza de mordida, y el Triceratops en la embestida. Porque vamos, como dijo el chico, prácticamente todo el peso de la Goya, de los cuernos, llevado a una embestida, prácticamente sería eso, sería por todo el peso distribuido, más el peso de, del cuerpo llevado a la cabeza, sería bastante demoledor, bastante horrible para a un tiranosaurio. Yo por eso sí pienso que el Triceratops en esta batalla seguro ganaría. Por eso precisamente los tiranosaurios se especializan más en la emboscada, en ocultarse, en ser sigilosos, en esperar el momento preciso para así ¡pam! Matar a su presa. Y muchas veces serán presas más débiles. Por lo que ahí sí el tiranosaurio, por más roto que esté, por más fuerte, por más tocho que esté, nada, era culo. Y pues, no lo culpo, güey. Si esto es tu cena, pues no te culpo, güey. No Biológico lo voy a culpar. impulsado por su gigantesco cuerpo. Otra de sus adaptaciones de las que vale la pena hablar es su cuello. Triceratops tenía una articulación Ujú. entre la cabeza y el cuello que era una esfera casi perfecta. Esto le permitía una rotación de la cabeza de casi De hecho, 300. dato curioso, esto no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver, pero es muy raro que existan esferas casi perfectas o prácticamente perfectas en la naturaleza. Dato curioso. 60 grados. Ningún otro dinosaurio tenía ese control sobre su arma. Y contrario a lo que te puedas imaginar, Era un no escudo. movían su cabeza torpemente. Él podía apuntar sus cuernos con precisión quirúrgica hacia el pecho o las piernas de un tiranosaurio despistado. Además, él era el ceratópsido más grande de todos. Y no por poco. La mayoría de sus hermanos pesaba lo de un rinoceronte o hipopótamo, entre unas 2 y 5 toneladas más o menos. Y Pero casi del mismo Triceratops tamaño. podía alcanzar hasta 12 toneladas. Era tan jodidamente grande que ni siquiera un T-Rex adulto podía levantarlo o derribarlo con facilidad. Era, de hecho, era del tamaño de un elefante. Medían 3 metros. Aunque ya estuviera muerto. Y por último, sus cuernos. Triceratops pertenecía a un linaje de ceratópsidos conocidos por tener grandes cuernos supraorbitales. Este grupo se llama Chasmosaurinae. Ellos tenían los cuernos hechos para el combate frontal y la defensa activa, Ujú. porque sí, no todos servían para lo mismo. Había otro linaje de ceratópsidos llamado Centrosaurinae. Ellos tenían grandes cuernos en la nariz y una gola súper adornada. Ellos eran más como letreros gigantes que invitaban a las hembras a acercarse e intimidaban a los depredadores y rivales. Obvio, Styracosaurus, sus perdón. cuernos también servían para pelear, pero no los llevaron al extremo que logró Era sobre todo Triceratops, que para decir, ah, yo la tengo más grande, güey. Para eso eran más que nada los cuernos y sobre todo en los, ay, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Bueno, en los, espérenme. Bueno, ay, qué pendejo. Estoy quedando obvio mal, sus estoy quedando cuernos mal. también que invitaban a las Bueno, hembras en a estos. acercarse e intimidaban a los depredadores y rivales. Obvio, sus cuernos también servían para pelear, pero no los llevaron al extremo que logró Triceratops, que podían soportar Era toneladas de como los presión sin leones, romperse. que se peleaban entre sí el reinado o el ser el alfa o el líder, y el que ganaba, pues, o se moría o se iba. Prácticamente, sí, de hecho sí, eran como leones.
Solo y que eran sin perfectos para ser empalar carnívoros y depredadores. sin, ¿cómo se dice? Que estos dos Y titanes sin llevaban tener a las hembras como sus cocineras, o las que cazaban. Que estos dos titanes llevaran su cuerpo al extremo no fue una coincidencia. Si un ancestro de T-Rex nacía con una mandíbula fuerte, mataba a los ceratópsidos débiles. Los sobrevivientes tenían su escudo más grueso, y al mismo tiempo obligaban a las siguientes generaciones de tiranosaurios a morder más duro. Se empujaron mutuamente Ujú. hasta los límites de la física biológica. El Triceratops bajó su centro de gravedad para no ser volcado, y el T-Rex desarrolló una visión binocular de águila para calcular exactamente dónde morder sin ensartarse un cuerno. Y de hecho, precisamente por eso y eso ya es un mito, eso de que si no te mueves, no te ven. Eso es prácticamente un mito. Si un tiranosaurio te está viendo, ten por seguro que te está viendo fijamente a los Y la ojos. evidencia es espectacular. Tenemos varios fósiles que nos cuentan las historias de las batallas de estos gigantes. Uno de los más emblemáticos es la del cuerno sanado, una prueba de supervivencia. Y es que a menudo los depredadores atacan por la espalda o el cuello intentando emboscar. La Pero este puta de la fósil maestra descubierto en la viendo. formación de Hell Creek cuenta la historia de un ataque frontal. Un cuerno de un triceratops con una profunda marca de mordida, que, como no podía ser de otra manera, coincide a la perfección con los dientes de un T-Rex. Sin embargo, este hueso muestra signos claros de curación, lo que nos dice que no Chad. solo se enfrentaron, sino que hubo un claro ganador del encuentro, el Triceratops. Pero los herbívoros no siempre tenían tanta suerte. Un estudio presentado por el paleontólogo Denver Fowler y su equipo en 2012 revelaron una realidad algo perturbadora. Fowler notó que muchos cráneos de Triceratops tenían marcas de dientes masivas en la gola, Estaban inconfundiblemente de bastante igualados, T-Rex. sinceramente. Aquí el detalle es Cada que uno ninguna tiene de estas sus, marcas mostraba signos de curación, sus y todas tacos ocurrieron bastante después de que el Triceratops interesantes. muriera. Esto les hizo preguntarse a los paleontólogos, ¿por qué un T-Rex mordía la gola de un Triceratops que era puro hueso sin carne? Para La arrancar la respuesta cabeza. De hecho, eso sí me encanta. Es de mis detalles de los tiranosaurios favorito. Prácticamente agarraban la gola y la arrancaban. Prácticamente tomaban eso para arrancar la cabeza. Y de hecho, la imagen de, de la miniatura es es una versión un poco más, puede decirse que remasterizada o hecha colorada de otra forma, pero la es una imagen de un tiranosaurio arrancándole la cabeza a un triceratops. Y es, puta madre, una de las imágenes más duras que he visto. Es prácticamente se los comen como si fuesen camarones, les quitan la cabeza y se comen lo de adentro. God, estaba bastante oculta en su cuello. metal. Triceratops tenía músculos cervicales colosales para poder sostener y maniobrar su inmensa cabeza, Mucha y esa carne era muy sabrosa para T-Rex. Resulta que el gigantesco escudo óseo funcionaba como una tapa que cubría y bloqueaba por completo el acceso a estos músculos, y la única forma de llegar ahí era arrancando. Esa imagen, esa imagen me encanta, es putamente dura. Literalmente, los T-Rex decapitaban a los Triceratops de forma sistemática y con una técnica digna de película de terror. Esto no fue algo de una vez. Este es un comportamiento brutal que, de acuerdo a la evidencia, ocurría a menudo. Pasó 3 Les dije millones que de dejarían de años. ver esto como una simple pelea, y este es un ejemplo fascinante de cómo la biomecánica de T-Rex estaba perfectamente adaptada para procesar presas tan blindadas. Pero otro caso y al mismo tiempo uno de los fósiles El más del extraordinarios que se Enanotyrannus. han Espérame. Ahora sí. El Anotyrannus, este es un fósil de un... Que de hecho, creo que este fue uno de los que fue subastado por los putos millonarios. Pero es prácticamente el hecho de que me hace tenerle
respeto a los nanotiranos. Y de hecho, muchos dicen que estás en peligro con un tiranosaurio. No, al contrario, de hecho, estás más protegido con un tiranosaurio que con un nanotiranus. ¿Por qué? Porque un tiranosaurio no te ve como una presa potencial. ¿Por qué? Porque los humanos somos pequeños, somos chiquitos, tenemos poca carne, somos más hueso que carne. Y pues no valemos la pena. Pero para un nanotiranus o para un tiranosaurio joven, sí lo somos. El nanotiranus es casi del tamaño de un humano. Por lo que somos su comida perfecta. Y encima, como ya vieron, tienen los huevos bastante bien puestos. Son bastante valientes hasta el punto de que se enfrentan a un tiranosaurio. A un triceratops ya adulto, ni siquiera era juvenil para que, digo, se entendiera una mini pelea de tiranosaurios y triceratops, aunque el Nanotiranus no es un tiranosaurio en sí, es otra especie similar, es un primo, es un hermano del tiranosaurio, pero se entiende, ¿no? Se entiende. Por eso me encanta el Nanotiranus, es muy Encontrado bueno. jamás es el de los dinosaurios duelistas. Este nos cuenta la historia de un Nanotiranus y un Triceratops que se entrelazaron en una batalla que quedaría inmortalizada en la piedra. Que por cierto, antes se debatía si el depredador de este fósil era un T-Rex joven, Pero pero no recientemente el son otra consenso especie. científico dio un giro definitivo a favor del Nanotiranus. Papi Joan ya habló de esto, así que sigamos con el fósil. Este evento ocurrió hace 66 millones de años. Un Triceratops subadulto, que aún no era el coloso de 12 toneladas, pero ya era un tanque viviente, fue atacado por un Nanotiranus, un tiranosaurio ágil diseñado para cazar con velocidad que apenas pesaba 1 tonelada. Seguro te preguntes, ¿por qué Nanotiranus atacaría a una presa tan peligrosa y que lo superaba varias veces en peso? Pues Aunque nomás no se sabe con certeza, las razones pueden ser porque varias. le dijeron Tal culo vez si un error no de matas cálculo, al un Triceratops. exceso de confianza al ver a un herbívoro joven, o simplemente la desesperación del hambre extrema que empuja a los depredadores a cometer errores fatales. El Nanotiranus lanzó el primer golpe, logrando hundir sus mandíbulas en el cuello del ceratópsido. La fuerza del forcejeo fue tan brutal que los dientes del terópodo se quebraron, quedando incrustados profundamente en el cuerpo de su presa. Pero el Triceratops Y aún no así iba a lo caer sin logró pelear. matar. La evidencia nos dice que logró asestar un golpe directo devastador. Tal era la fuerza de este herbívoro que el cráneo y varios huesos del depredador quedaron fracturados. Al final fue un empate letal. Lo más probable es que ambos cayeran al suelo heridos y la tierra los terminara sepultando juntos. God. Entonces, si quitamos las películas de Hollywood y nos quedamos solo con la biomecánica, ¿quién tenía realmente la ventaja? El La Triceratops. paleontología moderna nos da una respuesta cruda que a muchos fans del T-Rex no les va a gustar. Pues sí. Pero en un combate frontal, 1 a 1, entre adultos sanos, el Triceratops era matemáticamente superior. Simulaciones biomecánicas nos han demostrado que el centro de gravedad del Triceratops era tan bajo y su base tan ancha que un T-Rex no tenía cómo derribarlo sin exponer sus propias piernas a los cuernos del herbívoro. Y para un animal bípedo de 8 toneladas, romperse una pierna era una sentencia de muerte por inanición. Ujú. El rey tirano sabía esto. A Su no ser que cerebro avanzó. seas Big Al. Big Al, mi puto gallo. Logró sobrevivir aunque tuviese muchos huesos rotos, aunque estuviese pulverizado, pero aún así logró sobrevivir durante un poco de tiempo. Pero logró sobrevivir. Hasta llegar a tener la mandíbula sanada, a pesar de estar rota. Por eso, Big Al, mi papá. Le decía que atacar a un tanque de 12 toneladas era un suicidio. La realidad de esta guerra evolutiva es que el T-Rex adulto probablemente evitaba a Triceratops adultos en su mejor momento. Ujú, lo Sus que presas dije. principales eran los jóvenes, los viejos o los enfermos. Las batallas épicas que imaginamos rara vez ocurrían, pero la naturaleza es cruel. Normalmente ocurrirían
porque un adulto estuviese protegiendo a la manada. Al alfa estuviese protegiendo a la manada o algo así. Y cuando un T-Rex era orillado a enfrentar a un Triceratops adulto, tenía que poner su vida en riesgo para vivir otro día más. Y sobre todo, hay que recordar que los Triceratops llegaban a vivir en manada, viven en manadas. Por lo que es muy posible de que si uno llega a ponerse al tiro con el tiranosaurio, muy posiblemente muchos más llegarían para proteger a los más débiles. Por lo que, nah, it's over para el tiranosaurio. Pero aún así, el hecho de si es uno a uno, ahí sí estaría bastante reñida. Mi apuesta sería para el Triceratops, pero mi apoyo iría al tiranosaurio. Sin duda, fueron de los animales más impresionantes que la evolución jamás creó. No solo por su imponente tamaño, sino por cada una de sus adaptaciones y la presión que la selección natural puso sobre ellos. Fueron empujados al límite absoluto de lo biológicamente Como bien posible, dijo, y el es una guerra armamentística. final es casi poético. Se crearon uno al otro y se convirtieron en la obra maestra final de la Eurasia, Y no antes se lograron del fin destruir. del mundo. Algo más lo Lamentablemente, el destruyó. meteorito no preguntó quién era más fuerte. Borró del mapa a ambos sin declarar a un ganador. Es una Y pena que posiblemente, nunca como ya dije podremos ver antes, a un muy posiblemente no hubiese un ganador en sí. Posiblemente otras cosas, si es que el meteorito nunca hubiese llegado, otras cosas como cambios climáticos, eh, cambios en el mundo en sí, hubiesen afectado a uno o a ambos. O posiblemente primero a uno y al no existir un balance, se extinguirían ambos. T-Rex o a un Triceratops, pero los fósiles no mienten y nos permiten ver el Pero no panorama creo. completo de las historias que ocultan los eones. Si a ti también te fascina conocer las historias que oculta el planeta, te invito a ver mi serie de videos donde analizamos grandes depredadores poco conocidos como Megaraptor o Los Hatzegopteryx. Megaraptoridos, Yo los soy Sans Megaraptoridos God. y esto es Paleo Vitae. Pero antes de que nos vayamos, quiero hacer una mención honorífica muy especial al primer miembro del canal. Ok. ¡Calamardo tentáculos! Pues chat, ¿no? Y bueno, perdón por hablar mucho, sinceramente, pero pues me encantan mucho los dinosaurios y creo que ya lo han visto. Y también perdón si es que llego a enredarme mucho, pero es que como me encanta, me apasiona mucho este tema, pues me llego a enredar en mis propios pensamientos y no sé cómo llevarlos bien. Y pues eso, se lo lavan con fabuloso el monito, gente. Bye, bye, bye.